Todos en algún momento de nuestras vidas hemos trabajado algo de estadística o hemos visto gráficas o cosas que se relacionan con esta, pero desconocemos muchas veces todo el trabajo que se esconde detrás de estos. Y es que las matemáticas de una u otra forma han tratado de describir la naturaleza de nuestro cuerpo y de todo lo que se encuentra a nuestro alrededor, creando miles de fórmulas que nos sirven para describir muchas de las cosas que nosotros hacemos cotidianamente, facilitando la toma de decisiones en muchas situaciones. Y es que la física y las matemáticas se han encargado de describir todo lo que nosotros conocemos alrededor, pero no todo. Y es que hay muchas cosas que las matemáticas aún no han logrado describir, y es posible que no las logre describir nunca. No. Bueno, sí. Bueno, tal vez en algún momento tengamos el conocimiento suficiente para poder describir el universo, y es que las matemáticas son el lenguaje con el que se escribe el universo, tal como lo planteó Galileo Galilei. Pero hay otra rama de las matemáticas que ha tratado de describir lo que no se puede describir con fórmulas, y en este caso es la estadística, quien a través de cálculos trata de especificar cuáles son las tendencias que se dan en una población, enfocándose en los datos que son su mayor fuente de información, la cual es analizada y nos permite describir cuáles son las características de una población a la que nosotros queremos dirigir este estudio. Y hay que entender algo muy importante: estos datos los podemos obtener de entrevistas, de observaciones y de encuestas, pero por cuestiones de tiempo es mucho más fácil utilizar tanto la encuesta como la observación, ya que estas se aplican en una forma muy rápida y simultánea. Y de estas observaciones y encuestas podemos recoger unos datos, y estos datos van a tener unas características. Algunos son expresados como palabras. Por ejemplo, cuando te preguntan qué color es el que más te gusta, o cuál es la música que más te gusta. En este caso son variables cualitativas, porque expresan una característica que no puede ser medida numéricamente si no es expresada con una palabra que define esta opción que tú escogiste. Por otro lado, existen otras que pueden ser expresadas con números, como la cantidad de hijos que tienes, o tu edad, o tu peso. Y es que esta variable, que es medida por medio de números, la llamamos variables cuantitativas, ya que son datos que se pueden expresar única y exclusivamente a través de un número. Y hay algo que tener en cuenta: así como a veces tendremos poblaciones muy pequeñas a las cuales debemos estudiar, a veces tendremos poblaciones exageradamente grandes. Y es que para no estar todo el día y toda la noche trabajando organizando esta información, te voy a enseñar cómo ordenar estos datos, o más bien cómo tabular estos datos. Mi nombre es Wilson Quintero y hoy veremos estadística descriptiva, cómo ordenar o tabular información. Lo primero que debes tener en cuenta es que cuando tienes poblaciones muy grandes, tú no vas a utilizar toda esta población, vas a tomar una pequeña parte representativa. Esta parte representativa la vamos a llamar muestra y la simbolizamos con una N. Quiere decir que de todo este grupo vamos a tomar una parte más pequeña que exprese las características generales del grupo. Así que para este ejemplo voy a utilizar una población pequeña. En este caso voy a tomar 24 personas. Y es que con estas 24 personas te voy a explicar cómo vamos a hacer la tabulación de datos, tanto cualitativos como cuantitativos. Como ya sabes, la muestra se expresa con n, así que en este caso mi n va a ser igual a 24. Y a estas 24 personas les vamos a preguntar el peso, la altura y el tipo de comida no saludable que más consume. Como puedes ver, en este caso tenemos tres preguntas. La primera es el peso. El peso, como podemos analizarlo, es una variable cuantitativa, ya que siempre es arrojada como una respuesta numérica. Sin embargo, es una respuesta que no se va a decir en decimales. Lo normal es que una persona exprese su peso como 89 kilos o 90 kilos o 70 kilos, pero nunca entra a puntualizar con decimales esto. Cada vez que ustedes la respuesta se la den en números enteros, se dice que esta variable es discreta, o sea que en este caso el peso, por ser expresado en números enteros, va a ser una variable discreta. Por su lado, la altura, como bien conocemos, es una variable cuantitativa, ya que es expresada numéricamente la respuesta. Sin embargo, hay algo que tener en cuenta. La altura normalmente se expresa con dos decimales, o por lo menos en mi país se hace así.
podemos decir que una persona mide 1,77, 1,63, 1,55, siempre es expresada con dos decimales. Por lo tanto, al ser expresada con números decimales, decimos que es una variable continua, ya que los números racionales tienen una cualidad especial que les voy a explicar más adelante. Y por último, cuando yo pido el tipo de comida no saludable que más consume, en este caso tenemos una variable cualitativa, ya que esta es expresada en una forma de palabra. No hay valores numéricos para calificar esto y las respuestas no se pueden organizar de menor a mayor. Como ustedes ven, la respuesta en este caso bien puede ser pizza, puede ser pollo, puede ser hamburguesa. ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? ¿Dónde está mi hamburguesa? Son respuestas que no pueden ser expresadas como un número. Teniendo en cuenta esto, vamos a ver las respuestas que nos dieron estas 24 personas. En cuanto a los pesos, tenemos los siguientes datos. En cuanto a las alturas, tenemos los siguientes datos. Y en cuanto a la alimentación, tenemos los siguientes datos. Y lo que vamos a hacer es aprender a tabular cada una de ellas. Pero hay algo que tener en cuenta. Como ya sabemos, el peso es una variable cuantitativa discreta. La altura es una variable cuantitativa continua. Y la comida es una variable cualitativa. Pero déjame explicarte algo. El peso, al ser variable cuantitativa discreta, o sea expresada en enteros, y la comida, al ser una variable cualitativa, son muy fáciles de organizar. Así que vamos a ver cómo organizamos una variable cuantitativa discreta. Como ya dijimos, el peso es una variable cuantitativa discreta. Quiere decir que es expresada con números enteros. ¿Y cómo lo organizamos? Es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es crear una columna. Esta columna se va a llamar XY o clase. Aquí vamos a escribir las respuestas que tenemos en orden. Quiere decir que a la columna XY vamos a colocar cada uno de esos valores que nosotros tenemos ahí, pero solamente una vez, especificándolos desde el menor hasta el mayor. Quiere decir que colocaremos el 49, el 50, 51, 52, 53, 54, 55 y 56, que fueron las respuestas que nos dieron, no cuántas veces están. Una vez hemos creado la columna de XY o la columna de clases, vamos a crear la columna de frecuencia. Esta columna de frecuencia lo que especifica es cuántas veces hay cada una de las respuestas. Entonces para esto añadiremos una nueva columna y en ella vamos a especificar cuántas veces se encuentra cada una de las respuestas que tenemos ahí. Es así como contaremos cuántas veces está 49, cuántas veces está 50, cuántas veces está 51, cuántas veces está 52, cuántas veces está 53 y así sucesivamente hasta completar la tabla en su totalidad. Una vez tenemos hecho esto, hay algo que debemos tener en cuenta, y es que esta tabla que nosotros tenemos como resultado, si sumamos todas las frecuencias, el total debe ser el mismo que nosotros tenemos en la muestra. Si falta algo, debe ser que omitimos alguno de los datos. Así que es algo que no se te debe olvidar. La suma de todas las frecuencias es el equivalente a la muestra. Y recuérdalo siempre. Y como viste, es un proceso muy sencillo de hacer. Ahora vamos a verlo con variable cualitativa. Con variable cualitativa, en este caso, vamos a crear nuestra columna de XY o clase, pero aquí vamos a escribir las respuestas que tenemos. No hay un orden específico porque no podemos decir quién es menor, quién es mayor, así que no importa el orden con que lo hagamos. Así que en este caso colocaré en XY cada una de las respuestas que me dieron, pero solamente una vez. Entonces colocaré hamburguesa, pollo frito, pizza, perro caliente y helado. Una vez tengo creada la columna XY, vamos a crear una nueva columna que se va a llamar FI o frecuencia. ¿Cuántas veces hay cada una de las respuestas? Añadimos una columna a la derecha y una vez hecho esto, vamos a proceder a contar cada una de las respuestas que nosotros tenemos. Entonces contaremos cuántas veces está hamburguesa, cuántas veces está pollo frito, cuántas veces está pizza, cuántas veces está perro caliente, cuántas veces está helado. Y como en la anterior tabla, la suma de todas las frecuencias tiene que ser exactamente igual a la muestra que yo tomé. En este caso, 24 personas. Y como ves, tabular variables cuantitativas discretas es muy sencillo, al igual que las variables cualitativas. Pero ahora vamos al modo experto. Tabular variables cuantitativas continuas, es decir, expresadas con números decimales. Y es que hay algo que tener en cuenta.
Cuando nosotros hablamos de números enteros, antes del 2 nosotros tenemos el 1 y después del 2 nosotros tenemos el 3. Esto aplica solo para los enteros, porque cuando nosotros hablamos de números racionales, quiere decir decimales o fracciones, antes del 2 hay infinitas posibilidades y después del 2 hay infinitas posibilidades. Quiere decir que no hay ni un antes ni un después, no hay ni un anterior ni un posterior, ya que no se puede definir debido a que hay infinitas respuestas. Cuando nosotros hablamos en números decimales, siempre entre dos números hay infinitas posibilidades dentro de ellos, ya que yo no puedo decir que después del 1 siga el 1.1, porque podría seguir el 1.01 o el 1.001 o el 1.0001 y así sucesivamente. Hay tantas posibilidades después de un número que es imposible definir cuál es la que sigue. Sin embargo, si quieres profundizar más en este tema, te recomiendo ver el siguiente video. Y es por eso que para poder organizarlos en este caso vamos a hacer algo, que es agruparlos. Y es que aunque parezca un proceso muy complejo, te vas a dar cuenta que no lo es, porque te lo voy a explicar paso a paso. Así como en este caso nuestra variable cuantitativa continua son las alturas, en este caso las vamos a observar bien. Como sabemos que vamos a agrupar esta información, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Lo primero que debes identificar es el dato menor, es decir, el dato más pequeño de todos los que tienes. Y lo siguiente que vas a hacer es identificar el dato mayor. Cada uno de estos los vamos a simbolizar con unas letras específicas, dato menor con letras DM minúscula y dato mayor con letra DM mayúscula. Y debes tener en cuenta esas siglas porque más adelante las vamos a utilizar. Una vez tienes identificados estos dos datos, vamos a hallar algo que se llama el rango. El rango es muy fácil de hallar. Simplemente tomamos el dato mayor y le restamos el dato menor, con eso obtendremos el rango. O sea que en este caso, a un 80, que es el dato mayor, o sea la persona más alta, le vamos a restar 1,42, que es el dato menor, o sea la persona más bajita. De esto nos va a dar como resultado 0,38 y ese 0,38 lo voy a tener muy en cuenta porque ese es el valor del rango que voy a utilizar. Hay que recordar que este rango cambia de acuerdo a la situación y es de acuerdo a los datos que tú manejes. Una vez hemos hallado el rango, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hallar el número de intervalos. El número de intervalos se hace con la siguiente fórmula. Y aunque te pueda asustar ver una fórmula tan larga y con una simbología tan extraña, realmente no es tan difícil de hacer. Recordemos algo, de toda la población nosotros tomamos una muestra y esa muestra nosotros la simbolizábamos con n. Si observamos bien la fórmula con la que tenemos que trabajar, dice logaritmo de n por 3.3 más 1, o sea que quiere decir que lo único que nosotros tendremos que cambiar es el valor de n. Y como lo recordamos, n en este caso es 24. Quiere decir que esa muestra la voy a reemplazar en la fórmula únicamente, es el único valor que yo voy a cambiar. Y tal cual como se ve escrita acá, lo escribiré en la calculadora. Logaritmo de 24 por 3.3 más 1. Hay que recordar que ese n cambia de acuerdo a la muestra que yo esté tomando de la población. En este caso, esta operación me dio 5.554697098. Pero hay que recordar algo y es lo siguiente. Cuando a mí me hablan de número de intervalos, en otras palabras más sencillas, lo que me están hablando es del número de renglones. Quiere decir cuántos renglones va a tener mi tabla. Y como yo no puedo decir que voy a tener 5.5 renglones, tengo que redondearlo a números enteros para saber si hay 5 renglones o hay 6 renglones o hay 7 renglones. En este caso, la aproximación de 5.5 es 6. Quiere decir que el número de intervalos o número de renglones que voy a tener para esta tabla van a ser 6. Y no se te puede olvidar que aquí las respuestas nunca se deben dejar con decimales. Una vez hallado el rango y hallado el número de intervalos, vamos a hallar algo adicional que se llama el ancho del intervalo. ¿Y cómo se hace esto? Para el ancho del intervalo tomamos R y lo dividimos en NI, quiere decir tomamos el rango y lo dividimos en el número de intervalos para obtener el ancho del intervalo. O sea que en este caso tomaremos 0,38 que es el rango y lo dividimos en 6 que es el número de intervalos. El resultado que nos da de esta operación va a ser nuestro ancho de intervalo. Para este caso 0,38 dividido 6 nos da 0.063333 periódico. Y esto es algo que debemos tener muy en cuenta.
Cuando yo tengo 0.063333, lo debo dejar con la misma cantidad de decimales que tienen los datos originales, quiere decir, en este caso, las alturas. Si nosotros vemos, las alturas tienen siempre 2 decimales, quiere decir que esta respuesta la tengo que dejar con 2 decimales, así que procedo a hacer el redondeo, quedándome como ancho de intervalo 0,06. Pero hay que tener en cuenta esto. Cuando yo efectúo un redondeo, automáticamente estoy generando un margen de error. Y ese margen de error lo vamos a ver reflejado en la construcción de la tabla. A veces nos va a quedar exacta y a veces no tan exacta. Pero ya lo explicaré más adelante. Tomamos este ancho de intervalo y procedemos a trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tomamos los datos y vamos a construir la tabla. Lo primero que yo voy a fijar es la columna XY o clase. Aquí voy a escribir los grupos en los que clasifico la información. Quiere decir que en esta columna XY ya no colocaré los valores de los datos que nosotros tenemos, sino las categorías en las que yo voy a clasificar la información. Lo primero que yo voy a hacer es de los datos que yo tengo, voy a utilizar el dato menor, en este caso 1,42. Y ese va a ser el primer valor que yo voy a colocar en la tabla. O sea que en el primer renglón van a ir de 1,42 hasta otro valor. Pero ¿cómo defino el otro valor? Es muy sencillo. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar el dato menor y le voy a sumar el ancho del intervalo, que en este caso fue 0.06. Cuando yo hago la suma de este, me va a dar 1,48. Y este 1,48 va a ser el valor superior que va a tener el primer renglón que yo construí. Quiere decir que el primer renglón van a ir los datos que van de 1,42 a 1,48. ¿Y cómo construyo los siguientes renglones? Es muy sencillo. Básicamente voy a tomar este mismo valor, 1,48, y voy a definir desde 1,48 hasta dónde va a ir. Pero para construir esto lo hago de una forma muy similar a la anterior. En este caso ya no tomo 1,42, sino tomo 1,48. Y a este 1,48 vuelvo y le sumo el ancho del intervalo, en este caso 0,06. Al hacer esta suma de estos dos valores vamos a tener que nos da 1,54. Quiere decir que el segundo renglón iría de 1,48 hasta 1,54. Y ese sería el valor superior o límite superior de ese renglón. Cada renglón hay que recordar que tiene dos valores, por lo menos en este tenemos 1,48 hasta 1,54. En este caso, 1,48 lo vamos a reconocer como límite inferior y 1,54 lo vamos a reconocer como el límite superior. Y continuamos haciendo. ¿Cuántas veces debemos hacer esto? Como dijimos, en el número de intervalos son 6 renglones, quiere decir que lo tenemos que hacer 6 veces en total. Así que tomamos el anterior resultado, que fue 1,54, y le sumamos el ancho del intervalo, que es 0,06, y nos da 1,60. Quiere decir que este renglón va de 1,54 hasta 1,60. Y seguimos con el siguiente. Tenemos 1,60, le sumamos el ancho del intervalo, que es 0,06, y nos da 1,66. Y este sería el límite superior de ese renglón. Ahora tomamos 1,66, le sumamos 0,06 y obtenemos 1,72, que sería el límite superior del siguiente renglón. Y volvemos y tomamos ese 1,72, le sumamos el ancho del intervalo, dándonos 1,78, que sería el límite superior de ese renglón. Como ven, ya tenemos los 6 renglones. Quiere decir que ya tenemos prácticamente la tabla construida. Algo que deben tener en cuenta es que en esta tabla, siempre en este lugar debe estar el dato menor y en este lugar casi siempre está el dato mayor. No siempre pasa. ¿Por qué no pasa siempre? Porque como ustedes recuerdan, hace un momento, construyendo el ancho del intervalo, hicimos un redondeo. Y como vimos, en este redondeo se nos genera un margen de error. Y en este caso, ese margen de error nos afecta en la construcción de la tabla. Quiere decir que no siempre nos va a quedar exacta. Una vez teniendo construida ya la tabla, vamos a comenzar a construir las frecuencias. Para las frecuencias entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a contar los datos que van de 1,42 a 1,48. Pero como ustedes ven, 1,48 se encuentra en 2 renglones. Quiere decir que en este caso el 1,48 no lo voy a contar en el renglón de arriba, sino lo voy a contar en el segundo renglón. Y así sucesivamente. El límite superior nunca se encuentra en el renglón que se encuentra, sino se cuenta en el siguiente. Y ya vamos a entender qué es eso. Por lo menos, en este primero vamos a contar los datos que se encuentran de 1,42 a 1,48. Es así como contamos los datos. En este caso solamente tenemos uno.
Vamos a contar para el siguiente renglón los que se encuentran entre 1.48 y hasta casi llegar a 1.54, o sea, ese 1.54 no lo cuento ahí. En este caso tenemos también un solo dato, 1.49. Les recomiendo siempre que hagan esta clasificación ir haciéndola en colores. ¿Para qué? Para evitar confundir los datos. Muchas veces en estos conteos, especialmente cuando tenemos muchos datos, se puede prestar que nosotros nos perdamos haciendo el conteo. Entonces, la recomendación es ir marcando con colores diferentes o con simbología diferente lo que ya hemos contado para evitar confusiones. Para el siguiente renglón vamos a contar de 1.54 hasta 1.60. Quiere decir que vamos a contar todos los valores descontando, o sea, sin tomar en cuenta los de 1.60, porque esos los contaremos en el siguiente renglón. Es por esa razón que aquí contaré 1.57, 58, 56, pero los 1.60 que yo tengo ahí no los cuento para este renglón. Para este grupo solamente tenemos 5 datos. Ahora, de 1.60 a 1.66, ahí sí contamos efectivamente el 1.60, de los cuales nosotros tenemos 5 datos para este grupo. Luego, de 1.66 a 1.72 contamos cuáles tenemos, teniendo 5 datos también. Y para el último renglón contaremos los datos que se encuentran de 1.72 a 1.78, pero en este caso, si recordamos bien, nuestro dato mayor es 1.80, así que lo vamos a incluir también dentro de este renglón. No porque haya quedado mal, es sencillamente porque un error de aproximación nos puede generar un margen de error que sea manejable sin embargo. Esto les puede pasar muchas veces, así que no se preocupen. A veces el último renglón va a ser superior al dato mayor, no se asusten si les llega a pasar eso, es muy normal. Así que contando todos los datos que nosotros tenemos, tendríamos 7 datos en total, contando el 1.80. Y hay algo que no pueden olvidar. La suma de todas las frecuencias siempre nos debe dar el total de datos que nosotros tenemos. Si en dado caso te da diferente, hay que tener en cuenta que hiciste un mal conteo y debes revisar uno a uno cada una de las frecuencias para ver dónde se encuentra el error. Si aún no te queda claro este tema, te recomiendo ver el siguiente video donde explico desde una de mis clases cómo hacer este proceso. Y espero este video te haya sido de gran ayuda. Nos veremos en un próximo video con más de estadística descriptiva. Si tienes preguntas, escríbelas en los comentarios. No olvides compartir este video y suscríbete al canal. Un precio razonable.